Muy buenas tardes, mi querido amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Hoy traigo una pequeña palabra del profeta Daniel, que infelizmente las religiones evangélicas, y he escuchado personalmente a algunos hermanos de las religiones evangélicas, distorsionando esa sueño de Daniel, esa profecía de Daniel para nuestra época, para nosotros, como si fuese para nosotros, cuando Daniel estaba profetizando para Israel y para un futuro de Israel cuando Dios estuviera en la carne a través de su Hijo. Las visiones de Daniel y el reino eterno. Tenemos que tener un entendimiento genuino, ¿verdad? Daniel tuvo muchos sueños y visiones que no pudo entender hasta él mismo, ¿no? Soñó con 4 animales que representaban 4 reinos y con un carnero y una cabra que describían dos de aquellos reinos, mi querido amigo. En mayores detalles, le voy a decir, en mayores detalles, las visiones de Daniel revelan que el Mesías será el gobernador de un reino espiritual que iría a dominar y a ultrapasar todo lo demás reinos de la tierra, hablando espiritualmente, ¿verdad, mi querido amigo? Estas visiones nos ayudan a percibir cómo debemos interpretar toda la historia a la luz del reino eterno de Dios. Si leemos Daniel capítulo 7, versículo 1, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y vio visiones de su espíritu mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Cronológicamente, ese capítulo ocurre antes del capítulo 5, ¿verdad? En ese tiempo se dio una posición de autoridad de Belsasar. Sí, año 553 antes de Cristo. Y probablemente Daniel se aproximaba a los 70 años de edad. Los primeros 6 capítulos del libro de Daniel presentan la historia, al paso que los 6 últimos son visiones relacionadas principalmente al futuro de aquella época. Daniel tuvo una invasión semejante al sueño de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, en la cual había 4 grandes animales, cada uno representando un imperio. El sueño de Nabucodonosor envolvía los aspectos políticos de los imperios. En cuanto lo de Daniel representaba sus características morales. Estas naciones que reinarían sobre Israel eran perversas, mi querido amigo, y crueles. Mas Daniel vio la llegada del reino eterno e indestructible de Dios, que vencería todos los demás reinos, hablando espiritualmente. La problemática para aquellos que quieren literalizar el libro de Daniel es no querer aceptar el reino eterno en la cual habla el libro de Daniel. Siendo así, quiero mostrar que los pasajes que habla de un reino eterno se trata de un añadismo hecho por los judíos. El reino es espiritual, mi querido amigo, no es físico y no tiene apariencia física como los reinos terrenales de los hombres. Como le están dando a dar a entender la religión evangélica, que vendrá que veremos una Jerusalén física para ellos, ¿no? Porque ellos agarran todo literal, no leen la Biblia espiritualmente. La Biblia, les recuerdo, tiene poquitas cosas literales, muchas cosas alegóricas, metáforas, mucho simbolismo, muchas figuriñas, que si usted lee, porque recuerde que fue escrito en hebreo, en griego, si usted lee una historia de Israel, literalmente va a quedar confundido y va a creer que es para nosotros.
Entonces, tiene apariencia física como los reinos terrenales de los hombres. Era exactamente este reino que Daniel estaba refiriendo al escribir las visiones que tuvo para que nada viniese a perder con él tiempo dentro de la historicidad. Después de traer donde está implantado el reino de Dios, conforme a Yahshua explicó. Si usted lee Daniel capítulo 7, versículo del 4 al 8, que aquí se lo voy a detallar, mas no se lo voy a leer. El león con las alas, que dice ahí, bueno, lea Daniel capítulo 7, del versículo 4 al 8. El león con las alas de águila representa la Babilonia con sus rápidas conquistas. El oso que destruyó el león corresponde al imperio medio persa. Las 3 costillas en su boca se refiere a la conquista de 3 enemigos principales que son Lidia, Egipto y Babilonia. El leopardo es Grecia. Sus alas indican la rapidez de la campaña militar que Alexandre el Grande, que conquistó la mayor parte del mundo civilizado de aquella época en apenas 4 años. Año 334, año 330 a.C. Las 4 cabezas del leopardo son las 4 divisiones del imperio griego. Después de la muerte de Alexandre, que son de sus generales, Casandro, Lisimaco, Seleucos y Ptolomeo, el cuarto animal apunta para Roma y el fin de los tiempos de aquella época, ¿verdad? La gran estatua del sueño de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, versículo del 24 al 45, representaba los 4 reyes en lo que denominarían como potencias mundiales de aquella época, de aquel mundo habitado en aquella época. Lo que reconocemos como imperio babilónico, imperio medio persa, imperio griego e imperio romano. Todo esto será subjugado y llegarán al fin por el reino de Dios espiritualmente, que continuará para siempre conforme está escrito en Daniel capítulo 7, versículo 10. Esos imperios, mis queridos amigos, en esta época ya no existe más. Ya no existe más. Esos imperios fueron subjugados espiritualmente por el reino de Dios. Daniel 7, versículo 18 dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino eternamente por eternidad de eternidades. Marca entre paréntesis, que mi querido amigo, al respecto de los santos que recibirán el reino en aquella época, cuando es que esto aconteció en el imperio de Grecia, visto que algunos afirman que Grecia es el cuarto animal. El reino eterno es poseído por los hijos de Dios de eternidad en eternidad, que es decir, de generación en generación, de eternidad en eternidad, de generación en generación, como lo dice Eclesiastés: una generación se va, otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre, conforme al escrito en Daniel capítulo 7, versículo 18. En la última parte del verso garantiza que el reino de Dios es plantado aquí en la tierra y es para la próxima generación que surgirá en el futuro. Por eso que el reino es aquí en la tierra y es eterno, no tiene fin, porque pasa de generación en generación, de generación en generación, mas la tierra permanece para siempre. El reino no es establecido en la época de Antíoco Epifanía. Nota que el reino tendría que venir en el final de los tiempos, y el fin solo llegó con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Entonces ahí hubo el cambio de pacto. El pacto antiguo quedó abolido espiritualmente en la cruz, mas quedó abolido físicamente en esa destrucción, en esa venida de Cristo simbólicamente para sus elegidos en las mentes.
y vino el nuevo pacto, la plenitud de la gracia de Dios en cual nosotros, cada uno de nosotros estamos viviendo en este momento, trayendo así el reino eterno de Dios. Era este reino que Daniel se refirió, mi querido amigo, en su libro cuando él pasa a escribir todas las visiones en Daniel 7:1. Todo eso sucedió en el siglo I, donde ya estaba el último y mayor imperio de la historia, que era el cuarto animal, es decir, el imperio romano, el último de la historia de aquella época. Iba a ser destruido, estaba en ese momento y después fue destruido también. Ya el imperio romano no existe, ¿verdad, mi querido amigo? No existe. Yo le invito a que lea Daniel capítulo 2, versículo 24, Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, Daniel 7:27, referencia a Daniel 7:27, Apocalipsis 11:15, Daniel 2:44, entendió esto para siempre, ¿no? Entienda Daniel 2:44. Es un reino que comenzó aquí en la tierra y termina dentro de los cielos. Por eso que los hijos de Dios, cuando estoy hablando de un reino que comenzó aquí en la tierra y termina en el cielo, porque el reino de Dios está en nosotros. Y cuando nosotros morimos, ese reino, que es el Espíritu de Dios que está en nosotros, va al cielo de donde vino. Y viene otro reino más, que es otra generación más que nace. Cuando esta generación, la mía, muere, viene otra generación más y sigue viniendo el reino de Dios, siempre va a permanecer aquí en la tierra. Él va al cielo y vuelve otra vez. Es un reino que comenzó aquí en la tierra y termina dentro de los cielos. Por eso que los hijos de Dios que vienen para esta tierra ya están en el reino eterno. Y él reinó que no tiene, es un reino que no tiene apariencia física. Está dentro de cada uno de nosotros. Un entendimiento totalmente espiritual. Cuando el hombre natural, que lleva todo lo que está escrito para la lógica, entender todo eso, va a quedar confundido porque lo agarra todo literalmente. Luego él va a decir que no tiene sentido por el hecho de que contextualizar todo literalmente, esa es la dificultad del hombre natural, mi querido amigo. Recuerdo que hablé del reino de Dios, ¿verdad? ¿Dónde estaría conforme a Yahshua? Yo le invito a que lea Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Ahí Yahshua de Nazaret también lo dice y lo explica. Está en mí el reino de Dios, está implantado dentro de cada uno de nosotros, los hijos de Dios, de generación en generación. Es este el reino que la palabra de Dios siempre se refirió. Un mundo diferente del mundo físico, mi querido amigo, que viene más, que vivimos, más el mundo espiritual que está en la mente y en el corazón de los hijos de Dios, que está aquí en la tierra, solo de paso. Estamos solo de pasaje, de paso. Y después directo para la eternidad, es decir, de vuelta al paraíso de los cielos. Entonces, cuando estuve en Venezuela el año pasado, un evangélico, un líder evangélico me dice que todavía falta una semana del libro de Daniel que se cumpla aquí en aquí. Así que ellos agarraron el libro de Daniel, agarraron la profecía de Yahshua de Nazaret, que fue para los judíos, y agarraron el libro de Daniel, que fue para Israel, lo están agarrando para nosotros en esta época. Como si eso fuera para nosotros, como si esa historia, esa profecía fueran para nosotros los gentiles. Cuando nosotros los gentiles en aquella época éramos sin Dios y éramos sin leyes. La misma palabra lo dice hasta en el libro de Efesios, lo dice el apóstol Pablo, se lo dice a los efesios. Entonces, ellos confunden a la gente, le meten miedo a la gente, porque lo que predican es herejía, predican es miedo, es temor, para llenar su cueva y saquearle el dinero a los hermanos y seguir dejándolo en la ignorancia y seguirle metiendo miedo para que sigan detrás de un líder, de un pastor, adorándolo. Es la verdad, mi querido amigo. Lamentablemente es así. Infelizmente esta religión distorsiona todo completamente. Gracia y paz para cada uno de ustedes.